como puntuales. Entonces vamos a empezar con contarles qué es la Peña OMG para los que son nuevos para la Peña. Trata de un espacio para conversar sobre temas de interés y temas de actualidad. La idea es tener una conversación informal entre Chaney como la experta en el área y yo como moderadora. También aprovecho para presentarme, los que no me conocen, mi nombre es Laura Troncoso, yo soy directora del Departamento de Inmobiliario y Turismo en OMG. Y me ha tocado moderar ya varias de estas peñas, que la verdad que es una chulería conversar con personas conocedoras y hablar sobre temas de mi práctica, o sea que es una combinación excelente. Entonces, les recuerdo a todos que la idea es que por favor compartan sus inquietudes vía el chat y yo haré lo posible de que mientras vayamos conversando se atiendan a todas las preguntas o comentarios. Les pediría que por favor apaguen sus cámaras y pongan sus micrófonos en mute para facilitar un poco la conversación entre nosotros. Entonces, les presento a Chaney. Chaney Peña Gómez es arquitecta paisajista, planificadora urbana y territorial. Chaney comparte su práctica profesional con la docencia en base en Santo Domingo, interesada en todos los aspectos que inciden en el medio ambiente construido desde una dimensión territorial y humana. Ha elaborado y colaborado en varias iniciativas de la ciudad de Santo Domingo, Chicago, Boston, en la frontera dominico-haitiana y en Puerto Rico. Ha trabajado como asesora urbana del Ayuntamiento del Distrito Nacional y como gerente de la Unidad de Inteligencia Territorial en Shirley Investments. También ha colaborado con el Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Turismo, Centro de Innovación Atabey y varias entidades académicas de la República Dominicana. Fue la encargada de diseñar y desarrollar el Plan Santo Domingo Verde en el año 2009 para la ciudad, asesoró para el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Nacional en el 2020 y coordinó el proyecto a nivel nacional sobre parques ecológicos urbanos, por el cual ganó el Gran Premio de la Bienal Internacional de Arquitectura de Santo Domingo en el año 2010. A nivel internacional, ha colaborado con instituciones como el Environmental Protection Agency, el Graduate School of Design at Harvard University, Center of Advanced Urbanism de MIT, la Universidad Politécnica de Cataluña, entre otras oficinas de diseño en Estados Unidos y el Caribe. Tras finalizar su año como Loeb Fellow en la Universidad de Harvard, un programa enfocado en repensar las ciudades, Chaney funda Cívica, un espacio en formación enfocado en trabajar en la intersección entre la arquitectura y el urbanismo, la investigación y la construcción para innovar nuevas políticas públicas que inciden en el territorio construido. Y actualmente funge como directora del Departamento de Planificación y Proyectos del Ministerio de Turismo. Entonces, ahí con ustedes, Chaney. Yo creo que lo que más me interesaría empezar, en realidad, era el tema de transición desde tu asesoría al ayuntamiento a donde estás hoy, para ver cómo fue esa transición y cómo tú ves ese marco de planificación citadina, urbana, a una planificación más nacional. Cuéntanos. Bien, gracias Laura. Primero, buenas tardes, ¿verdad? A todos y todas por conectarse y dedicarnos su tiempo a escucharnos. Es un placer estar aquí, ¿verdad? Hablando con Laura. Ya respondiendo a tu pregunta, Laura, yo creo que vale la pena contar brevemente cómo fue que yo llegué al sector público, porque realmente mi entrada a la asesoría, ¿verdad? En la gestión 2016-2020 de David Collado, viene por una experiencia previa que yo tuve en el sector público cuando regresé de hacer mi maestría. No casualmente, yo estaba precisamente cenando en la ciudad colonial el día después que ya yo había llegado de 4 años de vivir fuera y venían bajando del Palacio Consistorial unos amigos que estaban trabajando en el Malecón. Y cuando ellos se enteraron que yo estaba de regreso al país, me dijeron, en ese momento ese proyecto estaba coordinado por Taller C, una arquitecta colega de la universidad, y me dijo, oye, si tú estás aquí, tú no quisieras ayudarnos, dar una mano, como, ¿verdad? Venía al ayuntamiento y trabajar con nosotros. Y yo, bueno, sí. Y de ahí conecté con ese proyecto y con una iniciativa a nivel nacional con medio ambiente hasta el 2012. Yo me voy del 2012 del ayuntamiento sin mucho ánimo de volver al sector público, para ser honesta, me voy al sector privado. ¿Y qué le digo? En el 2016 todo lo que yo le salí corriendo del sector público, tanto los proyectos municipales como los proyectos a nivel territorial, a nivel nacional, volvieron a mí.
O sea que parece que había un ciclo que no había cerrado. Y me integro al equipo de David Collado en la alcaldía y siempre, aunque tú estés trabajando a la escala de ciudad, la escala territorial y regional siempre parte de la escala de ciudad. O sea, los límites de lo que llamamos ciudad, por ejemplo aquí Santo Domingo, es imposible entenderlo desde una escala regional y territorial. O sea, hay mucha infraestructura, muchos sistemas naturales y mucha interdependencia de territorio incluso lejano a la ciudad, de lo cual dependemos. O sea, el agua de la ciudad, la mayor parte no viene del mismo territorio que llamamos Distrito Nacional. O sea, que mi transición es natural, entiendo, para cualquier planificador, porque la verdad es que son escalas que están superpuestas. No, clarísimo. Y tú sabes que es interesante que tú lo veas así. Yo, de hecho, interesante mencionar que una peña que moderé de un proyecto trazado en la que estamos colaborando, se hacía un comentario de que hay que verlo todo como una gelatina, donde se mueve aquí, impacta al otro lado. Y no nada Sí, más ver eso a nivel nacional, sino o sea, a nivel municipal, sino a nivel nacional. Y si hablaríamos de esa planificación urbana, pero con un enfoque turístico, ¿qué elementos tú ves que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer ese tipo de análisis? mira, y yo creo que lo primero que hay que señalar, cosa que muchos de los que están conectados, ¿verdad?, se han dado cuenta, que también en la planificación sectorial de los destinos turísticos hay una simbiosis, una interconexión con los municipios, o sea, con otras ciudades, otros poblados del país. O sea, que uno de los retos, pero también es una de la naturaleza de la planificación, como tú la ves así por sector de planificación turística, es tomar en cuenta precisamente las comunidades que forman parte no solamente de la actividad turística per se, pero que se su vida ahí, en esos destinos, más allá de la actividad turística, ya sea por la pesca, por la agricultura, por la educación o cualquier otro tipo de servicio, que de alguna manera u otra, ¿verdad?, soportan y consolidan eso que llamamos sector turismo. O sea que las consideraciones en ese sentido, yo creo que son comunes a cualquier escala de planificación. Primero, tú tienes que tener mucha paciencia. O sea, si vamos al tema psicológico de la planificación, o sea, hay que tener, ¿verdad?, una visión de actuaciones de corto plazo, pero ante todo es una esencia, tanto una planificación de la ciudad eh, o de un destino turístico, una esencia de mediano y largo plazo. Eh, y también, en términos prácticos, hay muchos layers que son comunes de movilidad, de infraestructura de agua, de tratamiento de agua servida, la relación construido versus naturaleza, comunidad, lo social, ¿verdad? Versus el visitante. Y hay un ethos que para mí que es interesante y es que al final del día tanto la planificación municipal como la turística tienen, sobre todo cuando están superpuestas, tienen una dirección común. Y es verdad, construir el futuro que en colectivo nos estamos soñando para esos destinos. O sea, es un destino en común, sobre todo cuando hablamos de turismo en República Dominicana, que tiene una identidad tan fuerte. Realmente es un sueño compartido que tú tienes que hacer lograr a través de la planificación a futuro, pero realmente se actúa en el presente. O sea, que eso es lo interesante, ¿verdad?, de verlo en esa dualidad, que tú estás pensando a futuro, pero realmente hoy es lo que tú estás haciendo y tienes que hacer hoy para llegar como ese futuro que tú estás soñando. No, y ese efecto transversal que tú dices que tiene el turismo, que lo vemos, o sea, que no lo podemos ver nada más en función de un hotel, es su entorno y toda la parte integral. Y cómo una buena planificación puede llegar a que otros desarrollos turísticos en la misma área, en el mismo sector, se puedan también sacar provecho. Y ahí va mi otra pregunta, y quizás también para agregarle un poco de sazón a la discusión. Siempre hay temas de intereses económicos que pudieran primar sobre lo que es el deber ser de la planificación, y ahí podemos hablar de densidad, de la huella, del impacto del medio ambiente, pero en la práctica que tú has tenido, especialmente involucrada en el ayuntamiento y ahora en el Ministerio de Turismo, ¿cómo uno logra consensuar eso? Porque queremos la inversión, queremos propagar el destino turístico, queremos continuar con ese crecimiento a nivel nacional y conocimiento internacional, pero tenemos que siempre hacerlo con una línea muy clara de lo que tú estás haciendo no va a ser ningún maltrato y va a permitir que el de al lado pueda también servirse igual. Señora, a Laura le gusta la polémica.
no me dejen solo con Laura. Mira, la verdad hay que decirlo, sí, los intereses económicos y financieros, o más bien financieros, ¿verdad? Rigen el sistema global, o sea, prima sobre todo, y es uno de los grandes retos del siglo XXI, porque ya yo creo que casi todos hemos internalizado que el gran reto es el tema del cambio climático y en gran parte ha sido por un ritmo acelerado económico que si bien ha llevado mucha riqueza y nos ha llevado, ¿verdad?, a ideas de progreso en muchas áreas a nivel global, también ha generado muchas externalidades que todas se traducen en el territorio. Y ahí es que viene lo interesante, que es lo que yo siempre digo, en vez de hablar de crecimiento económico, por favor, vamos a hablar de desarrollo. Porque yo creo que ya la idea de desarrollo integra que no solamente vamos a crecer en términos cuantitativos, como porcentaje de crecimiento económico, de crecimiento poblacional, porcentaje de que estamos creciendo con más turistas, sino que realmente nos estamos desarrollando de manera integral. O sea, que estamos yendo a un eje donde realmente esa riqueza o ese capital se está invirtiendo y se está dirigiendo, como tú bien dices, a unas estrategias que ya hemos consensuado, que se está guiando y se está distribuyendo esa riqueza a nivel local, a nivel nacional, y todo el mundo de alguna manera participa de una manera sana de eso que estamos llamando, ¿verdad?, inversión o activación de una inversión. Eh, y, y mira, una de mis metas, o sea, personales y profesionales, y por eso me he educado, ¿verdad?, con la maestría que he hecho, el tipo de trabajo y colaboradores con los que busco estar y acompañar eso, demostrar que tú puedes tener igual o mayor impacto económico y financiero y respetar, ¿verdad?, todas esas variables que hemos aprendido que hay que respetar, que nos han llevado al tema de cambio climático, a desigualdades sociales. Y te puedo poner ejemplos súper específicos para no quedarme, ¿verdad?, en lo aéreo. O sea, estuvimos haciendo en un momento, no hace mucho, unas estrategias de ocupación de una manzana de unos 10.000 metros cuadrados. Y según los estudios de mercado, nos exigía, por una serie de razones, dejar la mitad de esa manzana como área verde y en la otra mitad nos exigían unos 115 apartamentos para que sea rentable. Pero ¿qué pasa? Que se estaba exigiendo mucha altura para llegar ahí o incrementar, ¿verdad? Ese número que en términos financieros y de mercado decían que teníamos que lograr. Y entonces también estábamos ocupando un poco más de ese 50% de área verde. Y cuando uno se sienta realmente a trabajar, esto es simplemente más tiempo, entender mejor nichos de mercado más innovadores. Al final tuvimos un 60% más de apartamentos y el 50% limpio de área verde, con unos usos de suelo bien interesantes a nivel cultural y comercial mixto. O sea, y tú dices, pero la matemática, no hay mucho más, ¿verdad?, que tú puedas hacer en un territorio si los apartamentos son de X tamaño, pero no, si tú te sientes y entiendes el mercado en términos innovadores, quizás tus apartamentos son un poquitito más pequeños, quizás las áreas de circulación son más pequeñas y de servicio, y tú le buscas la vuelta, ¿verdad?, en términos de volumetría, y al final no teníamos que exigir más altura, teníamos más apartamentos y más área verde, porque tú te tienes que sentar a trabajar realmente. Y eso te lo puedo extrapolar a varios ejemplos. Ciertamente, hay casos donde tú necesitas comprometer algunas ideas, por ejemplo, cuando tú no quieres llenar un humedal, rellenar un humedal, ¿verdad?, y dañarlo, o comerte unas dunas, por ponerte un ejemplo costero ya más turístico, pero tú sí puedes innovar de otra manera con la densidad o con el tipo, ¿verdad?, de ocupación que tú vas a hacer y recalcular, ¿verdad?, tus ingresos en ese sentido. O sea que para mí la innovación es importante para realmente lograr los cambios transformacionales que necesitamos en el siglo XXI, para no tener esa dicotomía de inversión y ganancia versus, ¿verdad?, una planificación humana y ambientalmente amigable. No, y eso de la parte humana que tú dices, y eso de agregar áreas verdes, va de la mano hasta con lo que se busca hoy en día después de pasar este año de pandemia y el tiempo que nos queda. Ya la persona está valorando más su entorno. Y aparte de lo que vemos de movilizaciones de lo que pueden, second homes, están tratando de buscar que donde es su primer hogar sea un lugar donde no
tengan problema en pasarse tanto tiempo adentro o en su entorno encuentren los espacios adecuados para tener ese espacio de verdor o ese espacio de salir a tomar un poco de aire libre. Y me parece tan interesante lo que tú dices, porque no tenemos que sacrificar el medio ambiente, podemos integrarlo. O sea, de hecho, nos ha tocado trabajar proyectos donde dice, ay, que hay manglar. Bueno, no, es una Sí, oportunidad. Integra el manglar a tu proyecto con una vista escénica, que un puentecito por encima donde tú integres y integre esa parte conceptual de verde en el proyecto como tal, y no necesariamente como quizás se hacía antes, que era, bueno, vamos a desaparecerlo, que ya eso no es ni posible. Y al momento de ver el tema de planificación, cómo tú generas esa normativa de planificación, tomando en cuenta el entorno, que si retiren el lindero de construcción o analicen la playa, ver cómo se va a ver esa playa afectada en 10 años con una construcción construida más cerca, porque no es que no la uses, pero es que como te sirve el proyecto, tú tienes que asegurarte de que tú la vas a mantener para que cuando 20 años esté el proyecto ahí, tú puedas tener la misma playa que tuviste desde el día uno. Y esa no, total. visión que tú Ujú. traes me parece que agrega mucho valor, porque no nada más en función de planificación, sino todos esos elementos transversales. No, totalmente. Tú sabes, el esfuerzo vale la pena porque tú tienes un producto diferente, estás respondiendo al perfil realmente del consumidor del siglo XXI. Y ni se diga cómo van a cambiar, ¿verdad?, ese indicador del consumidor por lo que tú dices en un ambiente global post-pandemia. O sea, incluso, ¿verdad?, esos apartamentos como segunda residencia se han disparado la venta y los alquileres precisamente porque en las ciudades no tenemos eso. Tenemos apartamentos cada vez más pequeños, menos árboles, menos parques, más congestión. Y entonces ya eso que llamamos segunda residencia en destinos turísticos o de vocación turística, ¿verdad?, se han convertido como el gran producto de este año y no creo que eso vaya a cambiar luego de la pandemia. Eso al revés, se va a formalizar como un mercado real que Totalmente. valora para esos indicadores. Y eso nos lleva al próximo tema, y que me pareció interesante cuando nos preparábamos para esta conversación que tú mencionabas. Mira, vamos a hablar de turismo inteligente. De hecho, aparte de ser un nombre sumamente atractivo y un driver para las personas que probablemente están aquí acompañándonos, cómo tú defines turismo inteligente? ¿Cómo tú entiendes que puede ser una nueva visión de gestionar y desarrollar esto con un concepto innovador, que es de donde nace realmente lo del turismo inteligente? Sí, mira, tú sabes que siempre se formalizan como estos trending words, así como conceptos super trendy, pero, ¿verdad? A veces esos clichés o esas palabras que se vuelven famosas es por alguna razón. Y bueno, para que todo tenga unidad, yo le decía a Laura que ya yo agoté la etapa de escuchar y de permitir el sobreuso de la palabra sostenibilidad. Yo entiendo que todavía hay contexto que se requiere hablar de desarrollo sostenible y turismo sostenible y ciudades sostenibles, porque todavía realmente hay un gran sector de la población que necesita entender esos conceptos y necesita, ¿verdad?, internalizarlos. Dentro de ya de mi práctica profesional, eh, ya yo entiendo que debemos dejar de hablar de eso porque ya son parámetros que debemos de tenerlo totalmente internalizado en cualquier actuación que nosotros hagamos, sobre todo sobre el territorio. Por lo que les decía al principio, o sea, cualquier meta que nosotros hagamos se traduce en el territorio y por ende, ¿verdad? Tenemos que estar muy claro que ese activo que tenemos lo estamos manejando de la mejor manera posible. Y por eso viene, de alguna manera, el concepto de turismo inteligente y también se habla de smart cities o ciudades inteligentes, precisamente como un paso más allá. O sea, en el mismo movimiento ambiental, que de alguna manera, ¿verdad? Yo me relaciono a él. Se dice que el movimiento ambiental ya de los 60, de los 80, de alguna manera se agotó, porque peleábamos precisamente por una contaminación muy visible y por reducir nuestra huella de carbono. Hoy en el siglo XXI, y yo soy totalmente parte de ese argumento, ya no es solamente reducir o eliminar contaminación, sino realmente construir ese mundo del siglo XXI que realmente queremos, muy acompañado de la tecnología. Y ahí viene el concepto de turismo inteligente, por ejemplo, es un turismo que no solamente aboga por ser responsable y ser sostenible,
sino que también usa la tecnología en sus actuaciones, sus operaciones, en todas las dimensiones. Cuando digo tecnología, no es solamente el mundo digital, sino también la tecnología entendida, de verdad, como prácticas y métodos para lograr metas y objetivos o resolver problemas, que es como la definición madre de tecnología. Y ahí viene utilizar la tecnología para la planificación, o sea, datos, sistemas de información geográfica, entender muy bien tu territorio y lo que está pasando con cada ocupación, con cada carretera. Y al mismo tiempo, también turismo inteligente, porque sabemos que el perfil del turista cada vez más arma su viaje y su experiencia con estos aparatos, ¿verdad? De manera virtual y digital. Pero también cuando llega al destino, también necesita sentirse interconectado por las plataformas digitales, pero también interconectado con el medio ambiente y con el tejido social comunitario donde se encuentra. O sea, que ya no es un turista, ¿verdad?, que quiere estar trancado En un all 100% inclusive en un hotel. ahí, cogiendo sol en la piscina todo el día. Exacto. No, no, no todo el tiempo de su estadía. Entonces, ¿verdad? Eso se llama un turismo inteligente, es tener esa concepción de una inteligencia territorial que entiende en términos ya de planificación del territorio, lo que está pasando en su territorio, y sabe formular y aprovechar esas oportunidades que tú vas detectando, por ejemplo, utilizando drone, sistema de información geográfica, pero también proyectando con datos eso que tú sabes que está pasando, pero que al mismo tiempo la experiencia del turista incluye, ¿verdad?, esas plataformas digitales en todas las dimensiones, de la promoción, de armar su viaje y ya una vez está en el sitio para seguir construyendo y reconstruyendo esa visita que está haciendo. Y un ejemplo que para mí es interesantísimo, cuando yo hablo de turismo inteligente o hablamos de turismo inteligente, es precisamente entender que cuando tú haces proyecciones, por ejemplo, de queremos aumentar el flujo de turistas, queremos tener más habitación hotelera, sí, totalmente sí, pero ¿cómo eso se traduce en el territorio y qué tipos de turismo realmente van a cumplir esa meta numérica que incluso tenemos en la estrategia, ¿verdad?, de desarrollo nacional. Y al mismo tiempo, a mí me encanta este ejemplo de Singapur, que Singapur es un país inteligente, digamos. Realmente yo he llevado esta idea de ciudad inteligente y turismo inteligente al máximo potencial. Eh, para dar, ¿verdad?, lo que no conocen quizás mucho del caso de Singapur. Singapur es realmente como una islita pequeña, lo que tienen son aproximadamente 700 kilómetros cuadrados. No sabía lo pero si tú comparas, República Dominicana tiene 48.000 kilómetros cuadrados. O sea que Singapur es básicamente 7 u 8 veces el Distrito Nacional, que tiene 92 kilómetros cuadrados. O sea, con 700 kilómetros cuadrados, Singapur tiene 5 millones de habitantes, o sea, la mitad de los habitantes del país entero de nosotros, y recibe anualmente aproximadamente 16 millones de turistas. O sea, más turistas que nosotros. Y al mismo tiempo, no solamente una potencia económica, sino que también es considerado como uno de los mejores ejemplos de sostenibilidad a nivel mundial, tanto como ciudad como país. Entonces ahí es que viene realmente, tú dices, pero ¿cómo ellos lo están logrando? ¿Y qué Si tenemos que hacer nosotros, nosotros para llegar ahí? exactamente, o sea, ¿cómo nosotros podemos tener anualmente 20 millones de turistas que vengan sin comprometer nuestros paisajes, nuestras costas, ¿verdad? Que es nuestro principal activo, más allá del turismo, por nuestra condición de isla. O sea, que incluso tenemos que cuidar nuestra costa para cuidarnos nosotros mismos como país. Y como al mismo tiempo podemos desarrollarnos económicamente en todas las áreas, con un territorio que es mucho más vasto y mucho más rico que Singapur. O sea, no es el milagro de Singapur, es precisamente cuando tú lees y escuchas al mismo primer ministro de Singapur decir que la clave de ello ha sido la planificación, pero es una planificación de su territorio, entendiendo perfectamente la ubicación geográfica, ¿verdad?, que le ha tocado, eh, y traduciéndola precisamente esas metas económicas que se traducen en estrategias de inversión a raíz de lo que ellos saben que tienen positivo y oportunidad en su territorio. Y viceversa, que quizás si hay una posibilidad económica que ellos detectan, ellos dicen, wow, ¿cómo yo no puedo aprovechar este mercado, esta oportunidad en turismo de negocio, turismo de salud, portuario, aeroportuario, tecnológico, evidentemente, financiero, sin comprometer, ¿verdad?, su tejido social
ni su activo como país. O sea que para mí es un caso interesantísimo y uno como de los mejores ejemplos cuando hablamos de turismo inteligente o de planificación, ¿verdad? Inteligente. No, y de lo que tú dices entonces, para nosotros poder llegar a hablar o empezar a implementar eso de turismo inteligente, tiene que empezar sobre la base de la planificación. Y bueno, así fue que tú y yo nos conocimos, trabajando en un proyecto de ley de ordenamiento territorial, que lamentablemente todavía no existe. Yo creo que le hubiera a Gustavo Valdés conectarse, que también lo hablamos una vez, y es de los elementos esenciales que nos faltan a nosotros como país para continuar construyendo ese nivel de planificación que tú mencionas, porque poco a poco se han ido creando los POTS, los planes de ordenamiento territorial sectoriales, regionales, pero no suplen el nivel nacional. Y después de ahí nacen los de zona turística o de la forma que se decida dividir. Entonces, tratando de continuar con este tema de turismo inteligente, que es tan interesante, aparte de esa ley de ordenamiento territorial, y ya antes de entrar un poco en tu función como directora del DPP, ¿qué más necesitamos nosotros para llegar a tener ese turismo inteligente, aparte del tema de ordenamiento que sabemos que nos falta? Mira, bueno, yo me imagino que aquí hay varios abogados, o sea que no voy a pasar vergüenza mencionando leyes y decretos, porque yo creo que ustedes aquí, ¿verdad? Lo manejan mucho mejor que nosotros. Pero, pero además del marco legal, que realmente es imprescindible, y según tengo entendido, ¿verdad? Hay mucho interés, de hecho interés prioritario del gobierno actual, de ya que ese borrador de ley que tú y yo no tuvimos que leer varias veces, y que después volvió y volvimos y lo revisamos un par de años después, que todavía anda por ahí rodando. Además de ese marco legal, sobre todo los mecanismos de implementación de esa ley, porque realmente viene a crear, no instituciones nuevas, pero definitivamente procesos nuevos que vienen precisamente a eficientizar, a mejorar y acelerar los procesos de planificación. Uno de los retos, para ser específico, que se necesita acelerar los planes de ordenamiento territorial municipales. Yo creo que eso es clave, porque encontramos, ¿verdad?, que cuando vamos a planificar los destinos turísticos, que como tú bien dices, es una planificación sectorial, o sea, que esos son planes sectoriales de ordenamiento territorial turístico, en la mayoría de los casos no existe un plan de ordenamiento territorial municipal. En el mejor de los casos existen planes estratégicos, ¿verdad?, para que sirven de guía a los municipios, a los alcaldes, o a los directores de distritos municipales, pero realmente eso es un reto, acelerar ese proceso y que no solamente esté el documento en papel, que lo hizo un consultor y demás, sino que realmente tenga la estructura, esos ayuntamientos, esas alcaldías, de realmente fortalecer esa capacidad de planificación y de implementación y seguimiento continuo de esos planes. Además, Laura, si vamos, ¿verdad?, enseñando el tema ya de turismo inteligente, yo te había hablado brevemente y no le voy a robar el thunder a Oliver, que yo sé que luego hablarán con ustedes aquí en La Peña sobre el proyecto de playa, pero yo creo que entender el tema de adaptación y mitigación, el tema de costas y playas en República Dominicana es crucial. Nosotros somos uno de los 5 países con riesgos más crecientes al cambio climático de un estudio a nivel global que hizo el Banco Mundial. Es un ranking que ningún país quiere estar y nosotros estamos en ese ranking porque estamos, ¿verdad?, geográficamente ubicados en zona de huracanes. Nuestra población, ¿verdad?, va creciente y precisamente porque nuestros activos para nuestra dinámica económica más importante precisamente son nuestro paisaje, es la naturaleza misma. Entonces, nosotros realmente necesitamos tener planes ya con entendimiento de qué actuaciones vamos a hacer para cuidar esos activos que son imprescindibles, como decía anteriormente, más allá de la tarea turística. Sí, y es un tema también de crear conciencia, porque como que el dominicano vive para hoy y para mañana, pero no piensa cómo meter esa jipeta en la playa puede tener un impacto a 10 años. Y quizás si se habilita un parqueo relativamente cerca, tú proteges tu playa y mantienes el acceso y el uso y el disfrute de la misma. Y ese es el tema
que sí nos adelantamos un poco a una próxima peña, esperemos que podamos coordinarla, va a ser hablar de la importancia del tema de gestionar playa y cómo no nada más debe ser que las instituciones públicas que se encaren, sino debe haber también un interés del sector privado de que se maneje, porque la mayoría de la propiedad privada que está frente, de propiedad que está en la costa es privada también, entonces debe de haber una cogestión, un manejo de manera unificado para que se permita el uso, pero de una forma que no sea en detrimento al medio ambiente ni al uso de la playa. Aquí aprovecho para un comentario. Carlos Guzmán Arache dice en el chat que como caso se puede ver en España que están los destinos turísticos inteligentes, DTI. En un proyecto en Cantabria lo estamos aplicando asociado al turismo inclusive. ¿Tú sabes qué interesante, Carlos? Porque cuando me puse a investigar el tema de turismo inteligente y lo hablé con Chaney, hay como varios elementos. Está el tema este de que infraestructura, del tema de accesibilidad, del tema de integración e interacción con el entorno y también la calidad de la experiencia del turista. Entonces, eso que tú mencionas de la parte del turismo inclusivo va de la mano con esto de turismo inteligente. Y no sé, Denise, si tú quieres abordar un poco más sobre ese comentario que hace Carlos. Absolutamente. Todo el tema de turismo inclusivo, ¿verdad? Uno de los ejes de actuación de cuando abordamos el turismo inteligente de manera holística. Y aquí ya hay actuaciones interesantes. Yo creo que hemos avanzado un poco en ese sentido. Evidentemente falta muchísimo. Pensando por lo menos en la infraestructura física, ¿verdad? De los destinos turísticos que sea accesible, desde detalles muy simples, ¿verdad? De rampa, en las aceras, de mantener, ¿verdad? No solamente estacionamientos, sino en algunos casos incluso el número de habitaciones que sean de acceso universal. Y evidentemente es una visión o un eje estratégico del turismo inteligente que nosotros debemos de mirar con mucho más cuidado y ampliar, ¿verdad?, nuestra oferta en ese sentido. Porque con el tema de inclusión también hablamos de diversificación, también en todas sus dimensiones, de un turismo diverso, precisamente que no sea solamente un turismo sol y playa, sino que un turismo que realmente entienda el patrimonio cultural, el patrimonio social y el patrimonio natural. O sea, y que no solamente sea, y esa es una de las partes interesantes del turismo, que el turismo como actividad bien hecha realmente pone en valor todo eso, la comunidad misma, nuestros activos culturales e históricos y también nuestras áreas protegidas y nuestra naturaleza. O sea, que inclusión, ¿verdad? Entendiéndolo también más allá de la interacción humana con un espacio físico. Totalmente. Mira, entonces cuéntanos un poco de tus funciones ahora. Yo creo que sería bueno tener ese espacio de que tú nos cuentes qué hace el DPP, cuáles son tus funciones, qué planes tienen ustedes a futuro de normativa, de qué existe, proyectos que quizás están viendo, que cumplen con este tipo de elementos que estamos viendo que son interesantes e importantes para el desarrollo del turismo a nivel nacional, para que nos cuentes un poco así el público se entera de qué estás haciendo ahora. Bueno, el famoso DPP, que me imagino que muchos no lo conocen, es la Dirección de Planificación y Proyectos, con la cual estoy comprometida, ¿verdad?, desde la transición, que por segunda vez David Collado, el ministro actual, me convence de volver al sector público. Yo precisamente me encontraba equilibrando, ¿verdad?, mis responsabilidades en el sector privado con una plataforma más propia que llamé Cívica, que fundé precisamente estando en la Universidad de Harvard en Boston, que ya lo venía pensando, pero precisamente para hacer proyectos más propios de impacto social y también de impacto territorial de investigación. Pero cuando se me pone sobre la mesa, ¿verdad?, la invitación de formar parte del DPP, pues bueno, por segunda vez dije que sí, de acompañar al sector público y evidentemente tuve que soltar todo lo demás que estaba haciendo. ¿Y qué se hace en el DPP? Bueno, el nombre lo sugiere, es el lugar donde se generan los planes de ordenamiento territorial turístico en los diferentes destinos del país. También se generan el desarrollo de proyectos de diseño, de equipamiento, pero también de infraestructura necesaria en los diferentes destinos que salen de esos planes de ordenamiento territorial turístico. Pero también, y me imagino que es la cara que quizá conocen los que nos están escuchando del DPP, es la parte de permisología. El DPP es el que emite el certificado de uso de suelo
a los proyectos turísticos o que se encuentran, ¿verdad?, en zonas de interés turístico del país. Y digamos que en esos tres es mi nuevo día a día en términos profesionales e incluso ciudadanos, ¿verdad?, de velar por esos procedimientos de evaluación y emisión de certificados de uso de suelo, la planificación territorial turística de los diferentes destinos y el desarrollo ya de proyectos de diseño, tanto de equipamiento e infraestructura necesario para los diferentes destinos. Y ahí, Laura, a mí siempre me gusta decir que hay tres ejes como interesantes que estamos tratando de categorizar precisamente con esos esfuerzos de planificación y de desarrollo de proyectos, que son proyectos de diversificación de la oferta turística, que son todas esas iniciativas más de innovación, precisamente que estamos detectando o apoyando, que ya venían latentes, ¿verdad?, en los diferentes destinos, los proyectos de consolidación, que son esas grandes deudas de infraestructura básica y de equipamiento que hemos tenido con todos los destinos. Le hace plantas de agua potable, plantas de tratamiento, conexiones viales. Como tú bien decías ahorita, estamos haciendo esfuerzos un poquito más acelerados de sacar el carro de la playa, de darle mucha preponderancia al proyecto de ordenamiento de la playa del país, cuidando mucho los accesos públicos, ¿verdad? Y también, además de esos proyectos de diversificación y consolidación, esos proyectos que llamamos de integración, que son precisamente proyectos que vienen como a interconectar esos proyectos de infraestructura básica que nos piden y nos exigen, ¿verdad?, en todos los destinos que vamos, que no son diferentes a lo de la ciudad, volviendo un poquito al tema de la ciudad, ahí se comparten, digamos, las mismas deudas acumuladas de falta de infraestructura de tratamiento de agua negra, de alcantarillado, de agua potable, de sistemas, ¿verdad?, público, de recreación ya más protegido de los poblados existentes, y también temas de conservación, ¿verdad?, en algunos casos que hay ocupaciones en áreas vulnerables o en áreas protegidas, pero también proyectos que decía, que era lo que trataba de decir, de integración, de integrar esos ambos ejes de actuación para realmente consolidar, ¿verdad?, y eficientizar esas inversiones que vamos a estar haciendo y que en el día de hoy estamos pensando. Ahora que tú mencionas lo de área protegida, siendo la área protegida un tema sensible y regulado en nuestra legislación, ¿cómo tú ves que se pudiera integrar ciertas zonificaciones del área protegida dentro de un tema de planificación turística para permitir como un desarrollo integral donde se use, pero no se mal use? No sé si es algo que han evaluado esto en el DPP. Sí, clarísimo. O sea, uno de mi norte es precisamente eso, no ver todo el tema de protección de la naturaleza como un hándicap o como algo que puede detener el desarrollo y la inversión, todo lo contrario. Es algo, ¿verdad?, que ya iniciamos una primera conversación con medio ambiente y es algo que ya a nivel institucional, ¿verdad?, hay que respetar la competencia del medio ambiente y sobre todo trabajar de la mano con ellos. Pero ahí mi tesis y mi esfuerzo siempre va a ser en que son activos importantes, pero es una conservación activa, precisamente, que cuando tú haces una visitación, ¿verdad?, hay un acceso informado a las áreas protegidas dentro de los parámetros, ¿verdad?, regulatorios y el liderazgo del medio ambiente, ya en esos esfuerzos, realmente viene a reforzar la oferta que tú tienes en ese destino y sobre todo viene a hacerlo más diverso, o sea que, y al mismo tiempo, cuando tú tienes una visita regulada e informada según la capacidad de carga, ¿verdad?, de cada caso, eso al mismo tiempo te ayuda a tú conservar ese activo porque ya tiene un valor que no es abstracto, que no es en un mapa, que no es solamente en una ley o en un decreto, sino que realmente genera un nivel de dependencia y también genera un nivel de identidad, tanto de los locales como de esa visita que recibimos, que es lo que ayuda precisamente a cuidar ese activo natural. Y yo entiendo que participa, ¿verdad?, de esa manera en la planificación. Hablamos muchísimo, que fue un tema que yo trabajé incluso en mi tesis de maestría, del tema de los circuitos, precisamente visitando áreas protegidas.
y que cuando tú estudias casos como la Patagonia y muchísimos otros casos, incluso en Estados Unidos a nivel de parques nacionales, en mismo Asia, en África, incluso en el mismo Europa, realmente son las áreas protegidas en muchos casos se convierten en el destino en sí. Y entonces tú tienes que preparar las habitaciones en esos poblados, las infraestructuras para realmente recibir esos visitantes que lo que van a hacer es disfrutar de esos activos naturales. O sea, a mí me encantaría realmente que, por ejemplo, la identidad de lugares como Pedernales, como Samaná, el país completo, sea realmente que lo rico y lo interesante del que vaya ahí sea precisamente conocer y estar en contacto con la naturaleza que no es solamente sol y playa, o sea, este país realmente es totalmente bendecido en términos paisajísticos y de naturaleza. Sí, de hecho, tú sabes que ahora mismo estoy haciendo esa pregunta y viendo todo en función de, óyeme, no tenemos de planificación, no tenemos ordenamiento territorial, una regulación como tal, pero tenemos zonas todavía vírgenes que uno tiene que ver cómo las maneja y cómo desarrolla sobre eso. Y aquí en el chat, Romina, que además creo que la conocemos, pregunta eso mismo. En zonas todavía vírgenes, en materia normativa, ¿cómo pudiera ser el sur? Es decir, ¿de qué manera se puede conjugar la planificación territorial con la iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente de incorporar evaluaciones ambientales estratégicas, de forma tal de evitar conflictos de uso de suelo? Y ella propone un ejemplo que es minero versus turístico. ¿Cómo tú ves ese enlace o esa conjugación, como dice Romina, de planificación, pero con una evaluación ambiental estratégica? Mira, nosotros hemos generado como una dicotomía quizá más polarizada entre naturaleza, medio ambiente, área protegida y desarrollo turístico. Realmente quizá por la naturaleza de los desarrollos que en algún momento se dieron, pero realmente el turismo depende 100% de los sistemas naturales y paisajísticos de la República Dominicana. Ya cuando viene, ¿verdad?, un área protegida que es declarada como tal, protegida legalmente, como tal. Yo lo que entiendo es que junto con medio ambiente vamos a avanzar en los planes de manejo precisamente de esa área protegida, respetando siempre, ¿verdad?, todos los requerimientos de los expertos, ¿verdad?, de esa área. Pero yo insisto, ¿verdad?, que las áreas protegidas en las zonas que puedan ser visitadas, porque eso es toda una disciplina en sí misma, calcular la capacidad de carga, que zonas sí pueden tener un uso activo que zonas no, ¿verdad? Porque comprometen una visitación activa los sistemas naturales en sí, de esa área protegida, pero yo entiendo que son activos, digamos, a complementar Y cualquier, aprovechando. o sea, que, ¿verdad? A través de los planes de manejo y un acceso informado y realmente un esfuerzo, yo creo, interesante que podemos hacer como país, de que realmente se entienda que República Dominicana hay unos activos naturales y paisajísticos que se pueden visitar de manera ordenada y que pueden enriquecer, ¿verdad?, la oferta turística. Totalmente. Otra pregunta en el chat, dice Carmen Ortega González, que hablemos un poco de la importancia de que para que sea un instrumento normativo, el plan de ordenamiento territorial debe convertirse en ley de ordenamiento. Mira, Carmen, ahí sangramos todo por la herida. La verdad. O sea, hemos visto, o sea, en varias ocasiones, hasta 3 proyectos de ley de ordenamiento territorial con impulsos distintos, a pesar de que viene todo dentro de un bien común, con un fin común. O sea, al final queremos que se regule, en algunos casos, y esta es una opinión mía muy personal, se ha visto unos intereses personales que se reflejan en la legislación que hace que exista un rechazo de manera de entrada, sin hacer un análisis completo. Y uno como que se ríe porque dice, óyeme, primero tenemos que analizar nuestro territorio nacional, tenemos que ver qué se necesita, cómo se dividen, cómo existen las provincias, cómo están subdivididos los municipios, para entender realmente cómo tú lo organizas. Y siempre, lamentablemente, se cuela como un interés personal de alguno de los propulsores de los proyectos que desvía la importancia de tener el proyecto como tal. Y son uno de los aspectos más frustrantes de trabajar este tipo de proyectos de ley, que se convierte en algo más politizado quizás de lo que debe ser cuando lo que queremos es regular el territorio. Y bueno, tenemos. Sí, ahí la ley es importantísima, por lo que decía ahorita, que va a venir a formalizar y acelerar los procesos, ¿verdad?, de planificación territorial en todas las escalas, municipales, regionales y los sectoriales.
Pero ahí yo creo que es bueno aclarar que en el caso de turismo, es su responsabilidad, ¿verdad? Planificar los destinos que por decreto, ¿verdad? Se han declarado como tal. Existen planes de ordenamiento territorial turístico que precisamente generan la normativa con la cual cuando ustedes lo que han tenido experiencia, ¿verdad? De tramitar un proyecto en cuanto a permiso, es lo que valida, digamos, la densidad y los parámetros regulatorios y en los cuales nosotros ahora estamos en un esfuerzo de actualización, ¿verdad? De esos planes, porque muchos de ellos ya requieren una actualización. Y también en otros casos, esos territorios que no están planificados todavía, pues bueno, generar sus planes sectoriales de ordenamiento territorial turístico. Pero ciertamente una ley marco y macro realmente va a venir a eficientizar y acelerar, ¿verdad?, todos esos procesos en todas las instituciones pertinentes en cada caso. No, importante saber que ustedes también lo están revisando para actualizar, porque debe de ser, o sea, es un proceso que muta, no necesariamente cambia, pero va mutando y uno tiene que irse adaptando a esos cambios. También, aquí también en el chat, Tania Ramírez nos pregunta, históricamente y dentro de un marco gubernamental claro y transparente, las iniciativas privadas a veces van más rápido que las respuestas que dan los diferentes ministerios. Sí. Tomando en cuenta que el turismo es el más importante generador de divisas del país, ¿cómo puedes llevar tu experiencia en el sector privado para que los procesos en turismo bajen el alto nivel de burocracia y centralización y fluyan más rápido y efectivamente? Otro más que sangramos por la herida. Bueno, mira, es una pregunta interesantísima, ¿verdad? Porque precisamente uno de los retos de una posición como esta, cuando uno decide asumirla, es precisamente que incluye un área de permisología. Y yo no le tengo que decir que yo estoy en fuego por las cuatro esquinas, ¿verdad? Con ese tema. Pero para que tengan una idea, lo primero que hicimos fue evaluar el tema de tramitación. Vamos a actualizar el sistema digital, que también hay que decir que fue el primer sistema digital de permiso que tuvo el país, que se hizo en el 2009. Entonces, evidentemente, ya la tecnología ha avanzado, también hay muchas lecciones aprendidas, tanto que los tramitantes nos han transferido como los mismos evaluadores, ¿verdad? Que todavía están trabajando con nosotros ahí. Y por ende, hemos encontrado, por ejemplo, que de 28 pasos lo podemos reducir a unos 14, 15 pasos. Pero también vamos a eficientizar el sistema y vamos a digitalizar completamente eso de llevar plano en físico y demás. Uf, Entonces eso este año nos va a ayudar muchísimo, pero también yo tengo que decirle que en los primeros 100 días nosotros tuvimos, del año que más se ha aprobado proyectos en el ministerio, que fue 2018, 2019, nosotros tuvimos una eficiencia de un 40% más. O sea, en esos años que si tú lo ves por semana, se evaluaron unos 8 proyectos por semana, nosotros tuvimos 11 proyectos por semana, del año que más se ha evaluado de los últimos 12 años, que encontramos estadísticas del departamento, entregadas por el departamento, no por nosotros. O sea, que realmente hicimos un esfuerzo enorme, precisamente entendiendo los procesos de eficientizarlo. Y si con esos mismos indicadores hubiéramos tenido el año entero el mismo flujo de proyectos, hubiéramos tenido casi 600 proyectos evaluados, que es mucho más alto que los 415 proyectos al año que encontramos del 2018 a 2019. Con eso quiero decir que aunque no se note, realmente estamos haciendo un esfuerzo enorme, aún con menos personal. Y lo vamos a seguir haciendo porque definitivamente necesitamos mejorar esos 60 días que por ley, ¿verdad? Es lo que regula el DPP, que debemos dar respuesta a los proyectos, tratar de bajarlo en un promedio a 45 días y eficientizar. Y ya la pregunta, ¿verdad? Que tiene algo intrínseco que decía Tania de la experiencia del sector privado, del sector público. Es interesante porque yo sí creo en la tecnocracia, no en la burocracia. Cuando la tecnocracia significa no convertirte en un tecnócrata, sino esas técnicas de eficientización que hemos descubierto en el sector privado y en la ciencia, en la tecnología, transferirla completamente al sector público, precisamente para agilizar, para innovar, para transparentar, por supuesto, procesos. Y con eso también digo que con todo eso, la mayor responsabilidad también es cuidar la institución. Y definitivamente a veces la velocidad de la inversión privada, que tiene una claridad enorme una vez tiene la luz verde, de que esta inversión tiene sentido, es buena para nosotros, van con todos los bríos
yo voy, ¿verdad?, con todo eso brío en planificación y proyecto, en permisología también, pero también hay que entender que mi mayor responsabilidad es cuidar la transparencia y la institucionalidad del gobierno dominicano, más allá del Ministerio de Turismo. Y ya eso es una responsabilidad para mí, más allá que profesional, ciudadana y personal. O sea que por eso cada vez también que alguien dice, mira, pero aquí esta resolución o esta ordenanza hay que revisarla, es verdad que hay que revisarla, hay que actualizarla, pero hay que agotar los procesos técnicos, más que burocráticos, técnicos, de socializar, de entender, y con todas las instituciones, los actores locales y los inversionistas privados, realmente qué llamamos una actualización, porque una actualización no necesariamente aumentar todo, que es mi presión día a día, sino realmente actualizar la visión que se tiene para ese destino y apoyar 100% la inversión privada. O sea que aunque no lo escuche, estamos trabajando con usted. Sí, sí, sí. No, yo sé que el sector privado tiene una fuerza que es para antes de ayer. Eh, y aunque no se sienta, realmente la verdad es que yo estoy orgullosa de poder decir que hemos mejorado esa eficientización. Evidentemente, en algunos proyectos quizá no se siente por la naturaleza, porque también hay que entender que hay proyectos que tienen más de 1000 habitaciones y, señor, aunque usted no lo crea, plano por plano, se cuenta que son 1000 habitaciones. Sí. Eh, No, y ese proceso de digitalización y mejorar el sistema que existe es un plus, porque cuando uno está sometiendo a otro tipo de proyectos, uno se demora más imprimiendo los benditos planos y preparando la carpeta de depósito. Yo creo que el mismo proceso de uno prepararlos, pero bueno, esas son de las cosas positivas de que tú, viniendo del sector privado, estés ahí por el hecho de que lo viviste y quizás puede venir a aportar eso a la dirección. También, continuando con una pregunta de Tania, dice, ¿qué estrategias o iniciativas tiene el Ministerio de Turismo para dar continuidad a la revalorización del malecón que se inició cuando estabas en el ayuntamiento? ¿Hay alguna iniciativa desde el punto de vista de turismo que tú que sepas o van a encaminar para seguir apoyando esa revalorización del malecón? Esa es una pregunta interesante. El malecón es de esos proyectos que a mí siempre me sale. O sea, como le decía, cuando yo empecé a trabajar en el sector público, literalmente, el día después de yo llegar al país, que me dijeron, no, estamos presentando el malecón, ¿no quiere ayudar? Y ahí fue que empezó el germen de realmente revitalizar el malecón. No se hizo, porque había un tema realmente administrativo y de gerencia en el 2009. Y luego cuando el alcalde en el 2016 lo retoma como uno de sus proyectos punta, yo realmente estaba trabajando en la parte de planificación estratégica, precisamente hasta la independencia, de identificar esos lotes y oportunidades de inversión, más allá que el diseño en sí, que en el 2009 se había trabajado en el diseño o colaborado con Taller C, que era que llevaba el diseño en ese momento. Ahora en 2020, ya como turismo, como bien saben muchos de los que están aquí, eso es un proyecto, ¿verdad?, que queda y es parte de la gestión de la alcaldía del Distrito Nacional, bajo el liderazgo de la alcaldesa actual. Y ya, por supuesto, o sea, todos los proyectos en la ciudad, o sea, no solamente el malecón, el tema de turismo urbano en la ciudad de Santo Domingo es prioridad para nosotros en varias dimensiones. O sea, no solamente, ¿verdad?, de las inversiones ahí en el malecón, sino incluso en el proyecto de Ciudad Colonial, que como ustedes bien saben ya arrancó la segunda fase, y otras oportunidades, ¿verdad?, que se están identificando a nivel de ciudad y que por tema, ¿verdad?, de que todavía estamos trabajando en eso, no se han hecho públicos, pero en su momento se harán. O sea que la respuesta es sí, o sea, en términos turísticos, ¿verdad?, la ciudad como tal es una prioridad en cuanto a planificación y eje de diversificación de la oferta de República Dominicana para el turismo. No, y tú sabes que ese tema del malecón, de una forma de que sea como la conectividad entre la ciudad colonial y la ciudad, un espacio tan bonito que subutilizado, como todos sabemos, se construye de espalda al mar, cuando uno pensaría que quizá lo contrario, es parte de esa visión de resaltar y revalorizar esa área de la ciudad. Sí, no, y quizá para abundar ahí, sí, nosotros estamos observando desde el DPP otro frente marítimo en otras ciudades, ¿verdad?, del país, que nos han solicitado y que exigen ya también mirarlo no solamente como espacio público urbano, sino también como un eje conector, ¿verdad?, entre muchas cosas que pasan en esos destinos e incluso como ordenamiento, porque se han ocupado, hay desorden, quizá no tienen el mejor uso actualmente.
O sea que esa experiencia, ¿verdad?, de la ciudad, yo creo que va a ser interesante cuando se miren otros destinos, sobre todo cuando lo miramos en el eje costero a nivel general. Siguiendo con el chat, Maciel Mejía saluda y felicita por llevar este tema tan importante para que todos puedan participar. Dice que no está sola con abogados, que los paisajistas también están representados. Luis Eduardo Aquino pregunta que dentro del marco de la planificación, ¿qué desafío consideras representa la conectividad y disponibilidad tecnológica en general para convertir a la República Dominicana en un destino turístico inteligente? O muchísimo, por ejemplo, ahora una de las conversaciones que hemos tenido, ¿verdad? Ya que yo también participo de muchas conversaciones que no necesariamente son de mi área, pero el viceministerio técnico, bajo el liderazgo de Jacqueline Moore y su equipo, están haciendo un esfuerzo interesantísimo de manejo de datos real para tomar decisiones. Y en mi caso, los que me conocen saben que yo soy súper como data driven. O sea, el tema de la data para generar eje estratégico y de planificación y decisiones para mí es fundamental. Y de cartografía. Y ya cuando hablamos de Internet, es algo que están exigiendo todas las personas que han venido aquí a pasarse la pandemia completa. O sea, yo me he enterado de personas que tienen desde marzo, que venían quizá una vez al año 2 semanas, o 2 veces al año una semana, se han pasado la pandemia completa aquí. Lo que exigen realmente es tener buena conexión en Internet, ¿verdad? Si vamos a ese entendimiento sencillo de lo que es la tecnología como apoyo al concepto de turismo inteligente. Eh, ya en términos de lo que estamos haciendo, puntualmente eso, la información que se está levantando y cómo se está usando para tomar decisiones, pero también para que nos sirva como indicador de monitoreo, a ver si en el tiempo, corto o mediano plazo, ese objetivo que nos llevó a hacer esa inversión realmente cumplió esas metas. Ok. Ya, bueno, son las 6, o sea que ya tenemos que terminar, pero voy a aprovechar una última pregunta en el chat. Dice Yara de la Rosa, tras la implementación de la vacuna por COVID-19, en el mundo se verá la necesidad de hacer el turismo al aire libre, por lo que República Dominicana será un destino altamente visitado. ¿Han pensado en algún plan en base al turismo inteligente para aprovechar esta necesidad y expandir los puntos de atracción turística? Claro, hola Yara y hola Maciel. Yo, yo creo que Yara fue estudiante mía, sí, esa Yara. Eh, bueno, ahí yo quería aprovechar, de hecho, para conectar el tema de paisaje, porque mucha gente cuando ve que yo hice, bueno, una especialidad en urbanismo y otra en paisaje, siempre me preguntan, ¿y qué planta yo puedo sembrar aquí? O qué matica, gracias, para el dolor de todos los paisajistas. Pero ahí yo quería decir que realmente el paisaje es precisamente la gran disciplina a través de la cual se están repensando las ciudades, pero también la planificación misma territorial. De hecho, el que se considera el padre de la planificación ambiental fue un paisajista y fue en los años 60. Y el que se considera el padre del análisis que utilizamos hoy a través de estos software como ArcGIS y Sistema de Información Geográfica también fue ese mismo paisajista, Ian McCart. O sea, que va más allá del tema de jardinería o de paisajismo de plantas, que es una de las variables, ¿verdad?, más conocida porque es más visible del paisajismo, pero realmente el paisaje precisamente se encarga de entender esos sistemas naturales, estructurantes y esos espacios públicos necesarios precisamente para incrementar la productividad, que ya está súper demostrado, para incrementar la plusvalía de las inversiones en desarrollo inmobiliario y precisamente para aumentar el bienestar, esta idea de well-being psicológico, ¿verdad?, físico, mental y emocional de los habitantes y de los visitantes. Y ahí quizá una respuesta específica es precisamente que el turismo de por sí es muy generoso con el paisaje, aun cuando sea un paisaje manufacturado, construido y ficticio, ¿verdad?, que encontramos en algunos hoteles, realmente generoso, o sea, son áreas amplias, o sea, que es fácil, digamos, tú mantener muchos de los protocolos que se exigen al exterior de distanciamiento ya cuando hay un orden, ¿verdad?, en habitación hotelera. Eso es lo que viene a reforzar realmente la necesidad de turismo inmobiliario, con toda esta condicionante de tú estar hiperconectado y la necesidad de como que tú estás viviendo en ese sitio, pero realmente tú tengas un contexto súper generoso de naturaleza, con acceso fácil, caminable, seguro. O Y sea, el que tema eso del entorno, y escúchame que te interrumpa, pero es el tema del entorno, no es solamente dónde está
el apartamento que compraste o que alquilaste, qué hay alrededor que tú puedes beneficiarte. Y no tanto desde el punto de vista de comercio, sino de uso de las áreas verdes, de aprovechamiento y de mantenerlas como tal. Como decíamos, oye, un manglar es un tema, pero tú lo puedes integrar a tu diseño. Un área que es un área protegida, bueno, vamos a preparar un plan de manejo que permita que esa área protegida pueda ser explotada dentro del límite que pueda resolverse. Entonces, no sé, yo creo que, y bueno, aquí veo más preguntas, y de hecho una que tiene que ver con las playas, y eso yo creo que vamos a dejarlo ahí para que la arrancamos en la próxima. Tírala, tírala. Y ya No, porque se te está acabando un poco el tiempo, no, está bien. pero sí les adelanto al público que vamos a hacer próximamente, y ya voy a tirar a Oliver aquí un poco al medio, que con el apoyo de Chanel, de que queremos hacer una peña de lo que se está haciendo a nivel de playa, que es un tema de interés y es interesante para el sector privado y para el sector público como tal. Pero nada, bueno, antes Pero de... sí, antes de terminar, Laura, a mí se me ocurre, abundando en eso que tú decías, de que precisamente cuando tú hablas de la ventaja de República Dominicana ahora post pandemia, es precisamente reforzar toda esa cualidad de que estamos conscientes que nos faltan en la ciudad. O sea, que yo creo que también viene a nutrir la planificación urbana, de más área verde, una ciudad más caminable y segura. Y es esta también noción de que la ciudad y los países son más turísticos cuando son más habitables. O sea, por eso a nosotros cuando viajamos nos encanta caminar y decir, ay, ¿por qué en Santo Domingo yo no puedo caminar? Y mi deseo con eso es, ¿verdad? Del concepto de turismo inteligente, de pasar a describir el sector turismo como la famosa industria sin chimenea, que es una descripción que a mí no me gusta. O sea, porque el concepto que contaminación es el humo que sale cuando hay mucho tipo de contaminación que no se ven. Claro. Y pasar a definir el sector turismo como esa actividad económica que es la más inteligente para apostar, ¿verdad?, en un futuro con ganancia, ¿verdad?, e impacto positivo inmediato, o casi inmediato. No, y es lo que tenemos que proponernos como país en estos tiempos donde estamos bastante golpeados a nivel de desarrollo turístico. Y que todo el mundo sepa que nuestro país a nivel nacional es un polo turístico. Ya no podemos ver que nada más el este, que nada más ciertas áreas, donde entendamos que se puede, bajo la planificación territorial necesaria, se puede desarrollar un polo turístico donde esté en este país. Tenemos la calidad, tenemos el espacio, tenemos la vocación. Es un país muy rico y creo que ese debe de ser creo que uno de los mensajes y ver cómo el gobierno lo impulsa y cómo los que estamos del otro lado debemos tratar de apoyar eso y venir con iniciativas nuevas y creativas apoyando esa iniciativa de ustedes. Así que mira, nada, Chanel, la verdad que interesantísimo esto. Yo espero que todo el mundo lo haya disfrutado como yo. Siempre es tan interesante ver cómo ocurre una transición tuya desde el sector privado al sector público, después del ayuntamiento a nivel de turismo. Cómo uno puede ir viendo todo, cómo va evolucionando y cómo tu visión, quizás como profesional, va a ir madurando y va reflejando todas esas asesorías que te ha tocado tratar. No sé si quieres como que un mensaje final a los que nos acompañan antes de cerrar ya esta pena. No, bueno, paciencia, ¿verdad? Para aquellos ¿no? que están aquí que interactúan con el proceso de permisología. Obviamente yo estoy a la orden, pero más allá de eso es precisamente eso, que cada vez que alguien puede ser vocero de la importancia de la planificación, que para sorpresa mía positiva, en todos los destinos que hemos visitado con el ministro, lo primero que le piden es el plan de ordenamiento territorial turístico y en segundo lugar el tema de la playa. O sea que es un proyecto, ¿verdad?, que yo tengo muy cerca del corazón y que ya Oliver va a estar hablando de eso. Pero también cada persona que pueda ser vocero de la importancia de planificación y pensar, ¿verdad?, desde su propia actuación, cualquier idea que tengan, cómo se refleja en el espacio, en el territorio, yo creo que ya de ahí es que empieza realmente la planificación colectiva que todos tenemos que hacer. Y esa inteligencia sobre el territorio, como tener esa inteligencia de que todo lo que hacemos de alguna manera u otra se va a reflejar en el territorio. Y repito, que a mí lo que más me interesa es verdad pasar a describir el turismo como la industria de sin chimenea, a que se pase a describir ¿verdad? Como la actividad productiva más inteligente de la República Dominicana. Súper bien. Bueno, pues nada, señores, de verdad que les deseamos que pasen una feliz tarde. Esperemos que nos acompañen en la próxima peña
Y gracias a Chanet otra vez por tu disponibilidad, que sabemos que tú andas viajando todo el país. En Sin apoyo bañarme ni un pie en la playa, que quede constancia. que soy cruel. No de verdad, no, ni un pie, es increíble. Bueno, pues hay que hacer entonces ya ese tipo de viaje con otro propósito. Pero gracias a ti por tu tiempo y tu disponibilidad y tu flexibilidad a hablar de estos temas y contarnos del DPP. Así que nada, que pasen todas buenas tardes Gracias, chao. y que estén bien. Chao.